En este tiempo unos vivirán su crisis y otros su revolución. De hecho, esa revolución en lo íntimo es normal que se viva como una crisis, pues debe ser aceptada, por lo menos en 4 factores que en este vídeo de hoy te voy a relatar. Hablamos de una vida de incertidumbre, de una vitalidad extrema hasta el final, de saborear la inestabilidad y de practicar la deconstrucción económica. Quédate hasta el final de este vídeo porque vamos a hablar de temas que hoy sí que te interesan. Desde mi punto de vista, hay 4 claves sociológicas que deberemos de aceptar, resolver y entender. Va a cambiar mucho el modo en el que nos dirigimos hacia ese futuro, y se puede hacer de muchas maneras. Hay cosas muy distintas que deberemos de aceptar, o por lo menos comprender. Vamos a ver de qué hablo. 1. La incertidumbre. En mi caso, hace años que desconozco qué me espera en mi despacho, qué riesgos nuevos voy a asumir o qué personas voy a conocer. Hace años que, tal vez toda la vida, persigo un lugar definitivo. Sueño con que ese lugar en realidad no exista y así pueda seguir en su búsqueda hasta el final de mis días. El desconocimiento de cuánto nos espera nos obliga a estar en alerta, en aprendizaje, a permanecer en beta constante. Eso nos mantiene vivos. La segunda clave será la jubilación, que al final de tu vida haya como una compensación por los servicios prestados, que en la mayoría de los casos es para sobrevivir, es algo bastante humillante. Es como anestesia. Me preocupa que muchas personas consideren que la jubilación es un puesto seguro, el destino garantizado, el punto tranquilo hasta el último aliento. Y es que considerar que el futuro está garantizado por algún elemento es un error. Creer que los planes de jubilación, las pensiones o las meriendas similares financiarán nuestra etapa final es como menos dudoso. Debemos aceptar que los ingresos de la madurez no serán los mismos, obviamente, pero la cosa no va de eso. Va de tener fuerzas para hacer lo que te gusta y que cuando no pueda ser físicamente, por lo menos lo sea mentalmente. ¿Desear la jubilación en sí misma no es prejubilación? ¿Odiar que llegue un lunes más no quiere decir que no te dedicas a lo que te gusta? La tercera clave es la deconstrucción. En apenas unas décadas todo el plan de gestión de una empresa era el de tener claro cada día que le tocaba a todo el mundo lo que tenía que hacer. Ahora eso ha cambiado radicalmente. La clave del éxito estaba en que todos los integrantes de una estructura tuvieran claro qué les tocaba hacer al despertar cada mañana. Romper esas cadenas suponía un deterioro en el proceso que repercutía en graves consecuencias. Pongo un ejemplo: la agricultura. Imaginemos el campo donde todos los integrantes de una granja tienen claras sus funciones, tareas y actividades durante todos los días de la semana y a todas horas. Hoy en día nada es así, y los procesos ya no pertenecen a los protocolos, sino a los análisis de necesidad, riesgo y acción. Un sistema inteligente modifica cada día lo que hay que hacer, en función de lo que realmente es preciso y no de una agenda intocable. Esa deconstrucción de procesos está llevando a industrias poderosas a reinventarse. La inestabilidad. Hace siglos, cuando trabajaba en mercados, mi obligación era avanzar en la escala salarial y subir en el organigrama. Todo era como tenía que ser. Cada cierto tiempo un ascenso, una mejora, un nuevo despacho. Era tremendamente tranquilizador saber hacia dónde iba, cuál era el destino y dónde se fijaba la nueva meta. Todo estaba escrito, como un libro de vida por cumplir. La hoja de ruta me relajaba. La evidencia de la estabilidad empezó a angustiarme, hasta tal punto que abandoné ese trabajo. Esa tranquilidad, esa estabilidad, me paralizaba. La tranquilidad impide pensar en grande. Así es como lo veía yo de joven. Dejé aquel trabajo y monté un negocio. A veces me arrepiento, pero bueno. El problema radica en que tras esas claves que te he descrito, no hay debate previo. No hay amortiguadores y sí mucha resistencia al cambio cuando menos hace falta. Pongamos de ejemplo España, por la proximidad, por el conocimiento. El debate económico en España sigue instalado en la duda, en una especie de tránsito lisérgico dependiente de los golpes de guión que a veces parecen salidos de una productora televisiva y no de los foros de análisis imprescindibles. La economía española sigue lejos de la recuperación a pesar de lo que digan y dirán algunas cifras, que, si las retuercen, a gusto del emisor, pueden incluso llegar a parecer extraordinarias. Pero un rebote no es una recuperación. No lo eran, no lo son, y lo peor, de momento, no lo serán. No lo van a ser por 2 razones complementarias. Por un lado, porque no estamos todavía haciendo nada realmente profundo que pueda considerarse efectivo en el cambio de ciclo económico. Y por otro lado, porque tampoco se ha aprovechado esa teórica recuperación que se produjo en su día para iniciar un cambio de modelo de crecimiento que modificara la dependencia en sectores cíclicos. Veremos ahora si los fondos europeos arreglan eso. Y es que en eso estamos. Todos mirando al punto de fuga electoral y pocos, casi ninguno, descifrando la nueva bola, una bola compleja que se acerca por el horizonte. Una bola que llegará, y encima tendrán una excusa, la crisis sanitaria y su resaca. Sin embargo, no es la causa, es un acelerador.
El incendio ya prendía, pero faltaba combustible para que lo hiciera con mayor virulencia y velocidad. Lo que iba a pasar en 3 o 4 años, si nadie lo remedia, parece que no hay mucha intención de hacerlo, nos va a explotar en la cara en la mitad de su tiempo. Poco o nada tienen que ver los aspectos inmobiliarios, no tenemos oxígeno suficiente ni podemos soplar bastante como para inflar una nueva burbuja, nos quedaremos sin aire mucho antes. Esta vez es sistémico y redunda en la falta de políticas al respecto. El informe sobre competitividad global del Foro Económico Mundial, que es una clasificación sobre la situación de la innovación en un total de 137 países, pone a Suiza como primer clasificado, a Estados Unidos como segundo, a Israel tercero, Finlandia cuarto, Alemania quinto, Países Bajos sexto y Suecia séptimo. Son las naciones de la Unión Europea más avanzadas en innovación, junto a Dinamarca, también que está en el puesto 10. Otros 6 países de la Unión logran estar entre los 20 primeros, con el Reino Unido, Austria, etc. A continuación se sitúan otros 6 países entre el 30 y el 40, pero España aparece en el 42. Un síntoma más de cuál ha sido la apuesta económica de futuro y cuál no en nuestro país. Pero podemos seguir diciendo que este es un país o un lugar cojonudo para emprender, que tenemos ciudades que lideran todos los rankings como hubs tecnológicos que no se cree nadie más que los que lo publican, o tal vez no se los creen ni ellos. Si no se proyecta dentro de un cambio de modelo de crecimiento vinculado a la tecnología, el futuro inmediato es muy negro. No nos va a salir bien si seguimos con lo de siempre. La imprescindible y urgente puesta en común de un plan integral que estimule la nueva economía es mucho más que un río de millones que no persiguen modelos estratégicos de crecimiento y sí una montaña hueca de titulares acerca de las ayudas a pymes o planes integrales de la industria 4.0 que suenan hueco como los tabiques de Pladur. Los cambios tecnológicos crean oportunidades y retos sin precedentes. Y el avance en innovación precisa de un entorno que favorezca su despliegue. No es algo automático por mucho dinero que pongas. Un paisaje que no se suele vivir en España al nivel que otros países. Se debe tener una inversión en I+D, sí, con existencia de instituciones científicas de alta calidad, con extensa colaboración entre universidades e industria y una buena protección de la propiedad intelectual. Todo ello para innovar, para estimular la innovación. Pero también hay otros factores que levantan muros hacia una hipotética recuperación. Se trata de la caída relativa del poder adquisitivo en un país que no para de incrementar la presión fiscal a quienes estimulan el consumo profesional y doméstico. Recordemos que quienes ayudaron a remontar el peor repecho de la mal llamada crisis anterior, los autónomos, son a los que ahora se les toma el pelo mientras miramos todos nosotros hacia otra parte. Cuando hubo vacas gordas en este país, a diferencia de lo que otros países sí hicieron, aquí se gastó en ladrillo. A diferencia de lo que sí se hizo en otros territorios, el volumen de inversión en futuro tecnológico y en el cambio de modelo de crecimiento económico, aquí se derramó por la dimensión desconocida. Cuando las vacas adelgazaron, todo fueron excusas, no se hizo nada. Vamos a ver ahora de qué somos capaces con ese maná de millones europeo. Pero, como te decía, la oportunidad para ser un país próspero y de vanguardia sigue ahí. Pero con esa afición que tenemos por las carreras de burros voladores, probablemente entremos en una especie de encefalograma plano de la economía española durante bastantes años. Los trenes pasan pocas veces, avisan que es el último, pero suele haber más. No muchos, son trenes con vagones repletos de incertidumbre como valor económico, de deconstrucción como valor social, un nuevo modelo de pensiones como valor de futuro, y algo de inestabilidad como estímulo vital. De eso va a ir todo esto, y para ello hay que prever la plataforma donde vamos a sujetar esos 4 elementos. Hay una cicatriz que ha quedado marcada, no hay cirujano que te la disimule. La economía derivada de la revolución tecnológica actual no puede ser cosmética. De hecho, considero que el discurso de la recuperación es un discurso peligroso, se sujeta con alfileres y puede crear una falsa perspectiva que provocará frustración a medio plazo. Y no digo que no se estén produciendo elementos de mejora, o que se vayan a producir. Los hay y los habrá, pero es importante que no se retuerza la realidad según los intereses de quien la explica. En primer lugar, porque es mejor para tomar medidas, y en segundo, para no crear falsas expectativas. Ante todo, es importante señalar que cualquier discurso oficial acerca del empleo y la creación de puestos de trabajo de forma masiva debería demostrar claramente cómo piensan hacerlo. No vamos a un escenario de mayor empleo,
Es todo lo contrario. Cada vez habrá menos empleo, pues cada vez la automatización será más eficiente. Esto será exponencial, y donde ahora hay 3 humanos haciendo algo, pronto habrá un software y un robot haciendo lo mismo. En apenas 5 años, lo que viene es una reducción del campo laboral importante, no de su incremento. Contra esto hay que trabajar, no solo hacer discursos que serán imposibles de cumplir, y prepararse para un escenario inédito y generar un empleo que amortigüe eso, un empleo muy distinto, que no sale solo, que no es solo con dinero que surge. Hay que hacer alguna cosa más. Stiglitz enumeró los puntos en los que España estaba interpretando mal su situación y que ahora han crecido exponencialmente debido a todo lo que hemos vivido. Este premio Nobel explicó los puntos que ponen en cuarentena la recuperación española y la enfrentarán directamente con una dura realidad que podría ser peor que lo que ha vivido hasta ahora. Las razones, a continuación. Ponte el cinturón. 1. El enorme crecimiento de la pobreza. 1 de cada 4 trabajadores españoles es pobre, según la Organización Internacional del Trabajo. El número de hogares que no tiene fuente oficial de ingresos ya ha alcanzado el 1.000.000. Si no fuera por la llamada economía sumergida, una lacra real para el crecimiento de un país a medio plazo, el tejido social español se hubiera roto por completo durante los años más duros de aquella crisis y de lo que acabamos de vivir. 2. Desactivación progresiva de la población. El desempleo ha caído en los 4 años, del 26 al 22, del 20 al 15, pero la población activa sigue disminuyendo a un ritmo importante. La razón principal de esta contracción es el éxodo masivo que hubo de los trabajadores extranjeros y luego de la fuga de cerebros. La recesión dio lugar a la mayor migración de la historia de España, según el Banco de España, rondando el 500.000 anual desde aquel 2010. Otro, la generación invisible. La mayoría de los nuevos puestos de trabajo creados no son para jóvenes. Casi 1 de cada 2 no lo logra. Además, los pocos afortunados tienen un salario en caída libre. Según la OCDE, el salario promedio mensual de los jóvenes trabajadores españoles se redujo de 1.210 euros en 2008 a 890 en 2013 y ahora se ajustan al salario mínimo. Lo que es lo mismo, una caída del 35% en términos reales. Otro, la precariedad crónica. El porcentaje de trabajo a tiempo parcial en España creció del 12% en 2008 a más del 17% hoy. En lugar de crear más puestos de trabajo, se están cortando en pedazos cada vez más pequeños. Desde 2013, España ha creado mini empleos como churros y la década perdida. Mientras se habla de crecimiento del PIB, el nivel real de la producción registrada, por ejemplo, después de los años de recuperación, era prácticamente igual al nivel registrado en el año 2008. Teniendo en cuenta la evolución de esto y de otros indicadores, se puede hablar de década perdida, la que vivimos anteriormente, cuando se quería describir el periodo posterior a la crisis española. Por lo tanto, ahora ya sabemos que una década te la ventilas fácilmente, perderla es relativamente fácil, ganarla es mucho más complicado. De eso va, de ganar o perder otra década. El futuro no se construye por inercia, las grandes industrias son clave, las pequeñas empresas tecnológicas también. Crear un nuevo modelo económico no es algo rápido, pero o se empieza ya o no habrá tiempo efectivo de hacerlo. De ser miembro de la primera división económica del mundo, capaz de jugar en la Champions League, se pasó en pocos años a estar luchando en zona de descenso. Hemos estado con opciones de jugar en Europa, pero no se nos está renovando la plantilla y encima se está dejando ir a la cantera. Si caemos a Segunda B, como pasa en el fútbol, igual no habrá opción de volver a jugar competiciones europeas nunca más. El riesgo es enorme. La pobreza ha alcanzado niveles terribles creando un tipo de pobre nuevo llamado pobre asalariado. Convertir una crisis monumental en una oportunidad de transformación difícil es una opción. La otra es convertirla en un desastre bíblico. La diferencia solo está en si quienes deben marcar las directrices están en temas tácticos o en asuntos estratégicos. Lo primero alcanza como máximo a 4 años vista. Lo segundo exige de luces largas y una mirada hacia las próximas décadas. Tengo la impresión que seguimos con las luces de posición y los 4 intermitentes puestos en el andén de una autopista por la que ya circulan otros a toda velocidad. De momento no para nadie para ayudar o para preguntar qué nos pasa, o tal vez sí, tal vez son esos fondos. Ya veremos. En todo caso, si te ha gustado este vídeo, le das al like, te suscribes si no lo estás, a la campanilla para que te avise cuando subo un vídeo y comenta, que me gusta leer todos los comentarios. Hasta la próxima.